que se va a dar a conocer el Congreso de Investigación Turística Aplicada 2015. Es un foro muy importante para el sector y damos inicio a esta rueda de prensa. Muchas gracias, muy buenos días, agradezco mucho la presencia del Gobierno del Estado de México, de la Universidad Autónoma del Estado de México en esta conferencia. Por supuesto, a los medios que nos acompañan para este importante anuncio académico que queremos hacer, digamos, participantes a todos ustedes. La Secretaría de Turismo organiza el Congreso de Investigación Turística Aplicada 2015. Este encuentro académico se realiza de forma ininterrumpida desde el 2001. El Congreso de Investigación Turística Aplicada 2015 se llevará a cabo en la ciudad de Toluca, Estado de México, y en las instalaciones de la UAM del 17 al 19 de junio del año en curso. El tema del Congreso en esta ocasión será la innovación para el desarrollo de la competitividad turística. El objetivo del Congreso es propiciar un encuentro de los diversos actores que realizan investigación aplicada y generar una reflexión crítica acerca de la innovación en el turismo y la gastronomía como estrategia para fomentar la competitividad turística. El Congreso se organiza en conjunto por supuesto, la Secretaría de Turismo a través del Instituto de Competitividad Turística, en coordinación con el Gobierno del Estado de México a través de la Secretaría de Turismo y con la Universidad Autónoma del Estado de México. El programa del Congreso considera la exposición de ponencias magistrales por parte de especialistas del sector y funcionarios de alto nivel, destacando la participación de David Vicengandia y Sergio Molina Espinosa, consultores expertos de la OMT. También se contará con la participación de los secretarios de Turismo de los estados de Guanajuato y del Estado de México. Asimismo, se realizarán 3 talleres acerca de modelos de investigación y 3 paneles de expertos sobre temas de interés turístico. Los talleres, un encuentro de investigación de la RICIT, de la Red de Investigadores y Centros de Investigación en Turismo, un taller sobre las tendencias de investigación turística aplicada y un taller sobre los observatorios turísticos, el diseño y la implementación. También en los paneles tendremos un panel sobre cultura alimentaria e innovación gastronómica, un panel de resultados del estudio sobre segmentos de bajos ingresos en grandes ciudades y zonas metropolitanas, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, del Fondo Sectorial, y un panel sobre innovación en congresos y convenciones. De igual manera, en el marco del Congreso se llevará a efecto una reunión de trabajo con los miembros de la Red de Investigadores y Centros de Investigación en Turismo, RICIT, con el objeto de promover el diálogo entre los integrantes de la red con el fin de mejorar la naturaleza y las líneas de acción. Como tema central del Congreso, tendremos 80 ponencias mismas que fueron seleccionados de un universo de 107 por el Comité Técnico sobre las siguientes líneas de investigación: innovación en la formación profesional turística, innovación en gestión de destinos turísticos, innovación en desarrollo de productos turísticos, innovación en organizaciones turísticas y tendencias gastronómicas y su impacto en la innovación. Contamos con 214 participantes inscritos de 18 estados de la República, 36 instituciones académicas nacionales, 9 investigadores internacionales de España, Colombia, Cuba y Bélgica, y 11 universidades internacionales, entre las que destacan la Universidad Rey Juan Carlos de España, la Universidad de La Habana, la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, y la Universidad Nacional de Colombia. El Congreso será inaugurado por el doctor Jorge Olvera García, rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, la maestra Rosalinda Elizabeth Benítez González, secretaria de Turismo del Gobierno del Estado de México, el maestro Fernando Olivera Rocha, secretario de Turismo del Gobierno del Estado de Guanajuato, y el licenciado Francisco Mas Peña, subsecretario de Calidad y Regulación de la Secretaría de Turismo, en representación de la secretaria de Turismo. El doctor Víctor Humberto Benítez Treviño, presidente del Colegio Mexiquense AC, la maestra Elizabeth López Carrel, directora de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la UAM, y por un servidor, Ernesto Bartolucci, director general del Instituto de Competitividad Turística. Muchas gracias.